Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Sin lugar a dudas que durante la pasada semana la prensa estuvo completamente llena de titulares, especialmente en las primeras páginas de los periódicos escritos y aún en los medios de comunicación, en la televisión, la radio, relacionados con la situación de Haití y muy especialmente la sacudida de la entrada en el escenario político del señor Guy Philippe a la capital, a Puerto Príncipe, donde él, que había sido jefe de la policía, independientemente de los años que pasó en Estados Unidos de América, en prisión, definitivamente su presencia en Haití ha acelerado las protestas y manifestaciones relacionadas con un pedido de renuncia al primer ministro Ariel Henry. Y en ese sentido, pues prácticamente ha pasado un poco desapercibida aquí en República Dominicana la reunión que tuvo el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América, el señor Eric William Strohmeyer, quien pidió llegar a un acuerdo con Ariel Henry para organizar unas elecciones rápidamente. Pero aparentemente esa reunión del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de América con el primer ministro Ariel Henry no está respondiendo a las expectativas de diferentes sectores en Haití y por otra parte también del exilio haitiano, especialmente en los Estados Unidos de América, donde diferentes grupos que han estado interactuando con los grupos que patrocinan la renuncia del primer ministro de Haití, están demandando que precisamente al concluir el miércoles 7 de febrero del 2024, que expiró de acuerdo con la Constitución vigente de Haití, el mandato de Ariel Henry, por acuerdo firmado entre los partidos políticos, el primer ministro y los partidos políticos en diciembre del 2022, es de que él quedaba obligado a presentar una renuncia antes del 7 de febrero del 2024, que es el día cuando asumen, después de un proceso electoral, la presidencia en Haití. Este es un tema que, independientemente de lo que han estado en discusión, no solo ya de parte del secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, por una parte, el Grupo Montana, el Grupo COR, CARICOM, la ONU, Kenia, que ha estado envuelta con la oferta que hizo de enviar 1,000 policías a Haití, la Unión Europea, que también ha estado involucrada en esas negociaciones. Prácticamente existe un consenso en cuanto al asunto de que, de acuerdo a las constituciones de Haití, y yo tengo aquí y le voy a enseñar a nuestro director las constituciones de Haití, sobre todo la de 1987, con todas las modificaciones y enmiendas hasta el 2012. Esa constitución, quien les habla, la ha estudiado al revés y al derecho hace muchos años, y por eso tengo un conocimiento íntimo desde la primera constitución de Haití de 1801, con Toussaint Louverture, cuando él se declaró gobernador vitalicio de la parte francesa de Saint-Domingue, como se llamaba en esa época, en 1800, y en ese periodo de 1800, en la que Toussaint Louverture se declaró gobernador vitalicio de Haití, este tenía unos 800,000 habitantes frente a los 125,000 habitantes
de lo que era la parte española de nuestra isla. Y sobre todo, hay que destacar que en esa Constitución de 1801, que fue aprobada bajo los auspicios de Toussaint Louverture, él se declaraba como una constitución, una colonia autónoma, y se declaró, como lo he dicho ya, un gobernador vitalicio con derecho a nombrar sucesor, y el cual sería nombrado cada 5 años por una asamblea general, y el ejército sin intervención alguna de la metrópoli, entiéndase, de Francia. La vigencia de esa constitución fue muy breve porque ahí vino la invasión de Leclerc, enviada por Napoleón, en la que vino Paulina Bonaparte, que estaba casada con Leclerc, y Toussaint Louverture fue hecho preso, llevado a Francia y ahí falleció en 1803. El hecho es que habiendo estudiado todas las constituciones de Haití, especialmente la Constitución de 1987, la cual tengo aquí en las manos. Esta Constitución de 1987, que es la Constitución de la República de Haití, del 29 de marzo de 1987, esa Constitución permitía, en una crisis como la que está ocurriendo en Haití actualmente, tenía mecanismos para solucionar los casos de ausencia, por las razones que fuese, del presidente de Haití, para poder solucionar, como sucedió de hecho en el pasado, la ausencia del presidente de Haití, el cual siempre tomaría posesión de su cargo los 7 de febrero. En esta coyuntura, nosotros vamos a plantear una alternativa que, aunque hoy Haití está fuera completamente de contexto desde el punto de vista estrictamente constitucional, porque no existe el Congreso de Haití, no hay poder ejecutivo desde un punto de vista estrictamente legal, es un primer ministro de facto, que cuando ocurrió el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 21 de julio 7 del 2021, lamentablemente Haití cayó en una situación de facto y él se ha mantenido como primer ministro. Pero por otra parte hay que buscar una solución, y dado el hecho de que hasta el momento ni la ONU, el Consejo de Seguridad que ha abordado este tema, los reiteradas solicitudes que ha hecho el canciller de Haití pidiendo el envío de un cuerpo de paz a Haití, lo ha hecho República Dominicana, ha ofrecido Kenia el envío de 1,000 policías. Desgraciadamente, aún con el apoyo de las Bahamas, de Jamaica, de Antigua y Barbuda, que han hecho ofertas también para integrar miembros de su policía a la policía de Haití, no han encontrado una solución o un camino negociado para producir la renuncia del actual primer ministro de Haití y abrir las puertas a una solución como la que yo voy a plantear. Hacemos una breve pausa y retornamos inmediatamente. «100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1,200 meses de labor continua, 36,000 días de faena de sol a sol, 288,000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando
que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y aquí vamos a entrar en materia porque, como lo decía anteriormente, con un amplio conocimiento de todas las constituciones de Haití, en esa constitución de 1987, y por eso mostré aquí las enmiendas que se le han hecho a la constitución de Haití hasta el 2012 precisamente. Pero en esa constitución de 1987 estaba planteada una solución que ya fue utilizada en Haití precisamente en una coyuntura, y el artículo 149 de esa constitución de 1987 establecía de que en caso de vacancia del presidente de la República de Haití, por cualquier causa, el presidente de la Corte de Casación, lo que sería la Suprema Corte de Justicia en República Dominicana, o en su defecto, el vicepresidente de esta Corte, o en su defecto, el juez de más edad, y así por orden de ancianidad, será investido provisionalmente de la función de presidente de la República, y se agregaba en ese caso de la Asamblea Nacional. Pero lamentablemente en la coyuntura actual en que ha caído Haití, Haití no tiene actualmente un presidente de la República, hay un primer ministro de facto, no hay una Asamblea Nacional y solamente está en vigor lo que es el Poder Judicial. Y ya en una crisis anterior, como consecuencia de uno de los golpes de Estado que le dieron precisamente al
presidente Jean Bertrand Aristide, en una coyuntura parecida a esta, nombraron a Herta Pascal Trujillo como presidenta de la República de Haití en una transición para organizar luego unas elecciones. Este artículo de la Constitución de 1987 de Haití, y yo no me explico realmente por qué ni la Organización de Estados Americanos, ni la Organización de las Naciones Unidas, ni los países de CARICOM y de la Unión Europea, o el grupo de partidos que hizo ese compromiso con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en diciembre de 2022, han pensado en una solución para desbloquear esta situación, permitir la renuncia de Ariel Henry y pedirle, como lo ha hecho Haití en ocasiones anteriores, la asistencia técnica a la Organización de Estados Americanos, que es la que de hecho ha organizado las últimas elecciones que se han hecho en Haití, pedirle precisamente una asistencia técnica a la OEA para organizar, habiendo renunciado el actual primer ministro de Haití, unas elecciones en los plazos establecidos a fines de que, por lo menos, como lo decía anteriormente, el artículo de esta Constitución, el artículo 149 de la Constitución del 1987, que la elección para el nuevo presidente por un mandato de 5 años tendría lugar por lo menos 45 días dentro de los 90 días de vacancia conforme a la Constitución y a la ley electoral. A veces he pensado que el desconocimiento que han tenido determinados organismos internacionales de las constituciones de Haití no han planteado una salida permitiéndole, para evitar que las turbulencias que están ocurriendo, asesinatos y sobre todo, ahora que pasó esa fecha del 7 de febrero y con la presencia de Guy Philippe, que prácticamente está recorriendo todo Haití, organizar esa renuncia y poder convocar rápidamente a unas elecciones a la multiplicidad de partidos políticos que hay en Haití. Por eso llama la atención que en esta reunión del encargado de negocios de Estados Unidos en Haití, Eric William Strohmayer, pidió llegar a un acuerdo con Ariel Henry para organizar las elecciones rápidamente, pero previamente tendría que producirse su renuncia y eventualmente el presidente o la presidenta de la Corte de Casación asumir la presidencia interina de Haití para tener una neutralidad que le permita a todos los partidos políticos de Haití en pie de igualdad participar en un proceso electoral. La realidad es que a mí me sorprende mucho que en una coyuntura de este tipo y habiendo tenido Haití antecedentes de que durante vacancias o ausencias de presidentes de Haití en el pasado, después de golpes de Estado que ocurrieron, muy especialmente después del retiro de Baby Doc en 1986 de Haití y cuando se celebraron elecciones, inclusive varios de esos presidentes terminaron su periodo, como fue el caso de las 2 presidencias de René Préval. Que no se haya recurrido a un mecanismo como el que estaba vigente, aún modificada esa Constitución de 1987, hasta las modificaciones que mencioné del 2012, ese artículo tenía una función muy importante dada la vida política accidentada y trágica que ha tenido el vecino país. Por eso hemos querido plantear esta alternativa como una salida en la que ni el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que autorizó la misión
del envío de Kenia de unos 1,000 policías, independientemente de que la Suprema Corte de Kenia declarase que no estaba autorizada la policía de Kenia a ir a una misión de paz en Haití, independientemente de eso, independientemente de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de esa misión de Kenia con la participación de algunos países de CARICOM para enviar esos 1,000 hombres de la policía de Kenia a Haití. La buena voluntad demostrada por países como las Bahamas, Jamaica o Antigua y Barbuda, pero hay que abrir las puertas a una solución porque definitivamente todo el mundo sabe que si esa bomba de presión que es Haití estalla, el país más afectado sería la República Dominicana. Y por eso hemos planteado esta alternativa para ser considerada por los países de la Unión Europea, Estados Unidos de América, la ONU, la Organización de Estados Americanos, que con una donación del Canadá de $5.4 millones en procesos electorales anteriores, dotó de documentos de identidad en Haití a 5.2 millones de haitianos mediante la apertura de una serie de oficialías del Estado civil en el vecino país. Ofrezco pues esta alternativa no solo como alternativa que debería ser apoyada por los 193 países de las Naciones Unidas, también los países de la Organización de Estados Americanos, a fines de que sea el presidente o la presidenta de la Corte de Casación quien ocupe interinamente la presidencia de Haití y se pueda abrir un proceso electoral para definitivamente sacar la crisis de Haití del escenario público internacional. Termino este programa, como siempre lo he hecho, con la frase desinmortal de la literatura española Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, presintiendo la crisis que iba a sufrir España, decía Miguel de Unamuno: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo domingo.